como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 1 de febrero del 2026. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día, Beto. Buen día, Miguel. Bueno, como es costumbre, estaremos tocando lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y como tal, a nivel internacional, el día de hoy estaremos hablando sobre la situación de Estados Unidos. Hay grandes movilizaciones en contra de Trump, en contra de la persecución que realiza a los migrantes. Una huelga general incluso en un estado. Muy importante esto. Bueno, hablaremos de esta situación de Estados Unidos. Luego es importante hablar también de Palestina. Esta semana Trump ha desplegado que comienza la segunda fase de su plan de paz, que en los hechos es un plan de colonización de Gaza, ¿no? Y bueno, esto está generando igual movilizaciones a nivel internacional en repudio, ¿no? También en Bolivia estamos acompañando eso con acciones. Hablaremos sobre esta situación. Y otro tema es lo que sucede en Argentina, ¿no? Bueno, Argentina y Chile, ¿no? Hay un gran incendio en la Patagonia, se está incendiando la Patagonia. Y bueno, hay bastante que hablar al respecto, ¿no? Tanto por la complicidad, sobre todo del gobierno argentino, e incluso el mismo sionismo se encontró a israelitas iniciando incendios en la Patagonia, ¿no? Bueno, hablaremos de esta situación. Y ya a nivel nacional, Bolivia, hubo un ampliado muy importante la Central Obrera Boliviana, donde se está llamando a una reunión nacional con distintas organizaciones para frenar la política antipopular del gobierno. Y bueno, comentaremos esto. Y finalmente tenemos también otro invitado que estará conversando, bueno, nos comentará un poco sobre la situación de tierras, sobre la situación del campesinado boliviano, cómo está siendo atacado por el gobierno de paz. Bueno, como verán, tenemos un programa muy completo, muchos temas, entonces empezamos con Radio Rebelión. Miguel, entonces hablemos de Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo exactamente por allá? Sí, bueno, está habiendo grandes manifestaciones contra Trump. Por la represión, empezó por la represión contra los migrantes en Minneapolis, pero se ha ido extendiendo y gran parte de Estados Unidos, esto lo dice, bueno, distintos medios de información, protagonizaron el día jueves un primer día de una huelga general, bautizada como Apagón Nacional, que continuará bajo el lema de no trabajar, no ir a la escuela, no comprar, en protesta contra las violentas redadas migratorias ordenadas por el gobierno del presidente Trump. Es importante destacar, por ejemplo, que en Minneapolis hay, dicen, un 2% de migrantes nomás, es decir, no es que salieron los migrantes solamente, que son perseguidos, que quieren matarlos, que quieren... Y marcharon miles de personas, es decir, de ciudadanos norteamericanos, en la mayoría de los casos, contra la redada de la policía migratoria. Eh, y fueron asesinados activistas también norteamericanos, René Good y Alex Preti. Entre los participantes hubo
de todo, ¿no es cierto? Entre ellas una estrella de rock, Bruce Springsteen, que interpretó una canción dedicada a la memoria de todos, sí, de ambos muertos. Eh, las multitudes salieron en muchos lugares, también en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, pese a que está Estados Unidos en pleno invierno, con temperaturas heladas, es decir, con nieve, eh, y piden que se terminen la escala de ataque a la migración. Eso fue la demanda central, ¿no? Bueno, la movilización de Los Ángeles fue reprimida violentamente también, con gas lacrimógeno, eh, hubo presos, periodistas incluso. Agentes federales arrestaron a los periodistas Don Lemon y Georgia Ford, acusados de haber participado el 18 de enero en un ataque a la iglesia San Pal, porque había un funcionario, de- bueno, hacía acusaciones bastante absurdas, que parecen absurdas, ¿no? Pero que está aumentando la tensión en Estados Unidos y hasta hay algunos que dicen, quizás exagerado, pero dicen que hay posibilidad de una guerra civil, es decir, enfrentamientos ya armados, este, porque la gente sigue saliendo, lo está reprimiendo. Este, bueno, eh, entonces esto tiene mucha importancia, obviamente, porque es algo, en primer lugar, contra Trump y su política internacional, su política de migrantes, pero también afecta, claro, su política internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo mayoría, hicieron encuestas, en contra de la intervención de Trump en Venezuela. Es decir, mayoría 60%. Gente que se pronunciaba, decía, no, estamos en contra. Es decir, Trump tiene que dar más oposición y eso es muy positivo, claro. Eh, bueno, estas movilizaciones continúan y, como digo, son reprimidas. Entonces, de acá seguiremos informando y creemos que tiene mucha importancia porque gran parte del pueblo norteamericano, que no solamente se enfrenta a Trump, sino que empieza a ser solidario con otros países. Es decir, y eso tiene muchísima importancia para frenarlo a Trump y también para llevar a cambios en Estados Unidos, obviamente. Bueno, esto sobre Estados Unidos. Muy bien, Miguel, muy importante todo lo que dices. No quiero resaltar un poco, ¿no? O sea, cómo en Estados Unidos se está viviendo pues, una oleada de movilizaciones, la represión brutal por parte del gobierno. Eh, es importante comparar con otros momentos donde Estados Unidos diría, bueno, hay que llevarle democracia a ese país, ¿no? Claro, Realmente en Estados Unidos se está violando totalmente los derechos humanos, no hay garantías democráticas, se está hablando incluso de que Trump podría ser, bueno, el podría Mesías. aprovechar todo esto para, bueno, en un tema electoral, ¿no? Posponer las elecciones o incluso está tratando de deportar gente que no votaría por él, ¿no? Eh, ha pedido, producto de todos estos conflictos, el padrón electoral de Minneapolis, que es un lugar además demócrata, está atacando un lugar justamente, bueno, normalmente ganan los demócratas, no ganan los republicanos, como es Trump. O sea, realmente toda una manipulación impresionante, ¿no? Y la represión, ¿no? O sea, cómo estos guardias de la IC, de la ICE, bueno, van de la forma más brutal contra la población, ¿no? Eh, realmente, bueno, y las comparaciones directas con el fascismo, ¿no? Con el nazismo incluso, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto en Estados Unidos
y bueno, la resistencia popular que hay justamente contra estos planes, ¿no? Contra esta fascistización de Estados Unidos, ¿no? Entonces, muy importante y bueno, todo el respaldo y todo el apoyo al pueblo estadounidense que se está movilizando, que lucha y que, bueno, le está logrando dar algunas derrotas al gobierno de Trump. Bueno, de hecho, Trump ha tenido que retroceder un poco, ¿no? Pero bueno, está viendo igual cómo avanzar, pero la movilización es muy fuerte y cada vez está más fuerte, ¿no? Porque ya en el año pasado vimos al menos dos movilizaciones en cientos de ciudades de Estados Unidos y nuevamente se está generando un movimiento de este tipo, Así más es. profundo. Y bueno, es muy importante lo que pasa en Estados Unidos. Y por un lado, bueno, si Trump quiere avanzar y está tratando de hacer una serie de, bueno, de ataques incluso por todo el mundo, en Estados Unidos está sobre la cuerda floja, ¿no? O sea, el movimiento popular está viendo cómo expulsarlo básicamente, cómo sacarlo a Trump del gobierno. Y bueno, eso también está teniendo repercusiones, ¿no? Con algunas nociones para censurarlo, etcétera, a nivel del Parlamento, ¿no? Veremos qué sucede en Estados Unidos, pero hay una crisis política tremenda en el corazón del imperialismo mundial y eso tiene que estar presente en todos nosotros, ¿no? Tenemos que saber que Estados Unidos no está pasando por un momento tranquilo, está en una tremenda crisis. Bueno, en general ya lo decíamos y en este caso una crisis política interna impresionante, ¿no? Y bueno, eso quería ampliar, ¿no? Bien, pasemos a hablar de Palestina, ¿no? Dale, Miguel. Sí, bueno, en- obviamente en Palestina hay mucho siempre que decir, pero bueno, lo más reciente en el genocidio de Palestina, habían llegado hace más de un mes a un cese del fuego, supuestamente, y un acuerdo de retirada de de la invasión y genocida de Israel, pero esto no ocurrió. Es decir, Israel mantiene el dominio militar de la mitad de Gaza y además está atacando en Cisjordania, que es el otro sector de Palestina. Más allá de eso, hay menos cantidad de muertos por semana, pero siguen matando, siguen matando. Ya suman unos 72.000 asesinados en Gaza solamente en Gaza. Y ahora están diciendo, no, no, pero ahora se va a acabar esa guerra. La ONU planteó, bueno, la ONU se va a hacer cargo de controlar. Esto quedó en el aire también. Y ahora Trump está coordinando eh, con varios países europeos, incluso está invitando también a Rusia para hacer un control de Gaza, pero encabezado por Trump, ¿no? Y dice, "Bueno, vamos a solucionar los problemas de Gaza, vamos a tener en la costa obras públicas". Todo esto lo dicen como una cosa para justificar la, meter otra vez tropa, va a saber de dónde, porque ahora hay diferentes países que han ofrecido, incluso algún país árabe que ha ofrecido, Arabia Saudita, por ejemplo. Eh, Todavía no se sabe cómo van a controlar, pero la aspiración de Trump es controlar totalmente Gaza. Y bueno, entonces sigue la política de colonización. Como digo, aunque hay menos asesinatos, pero no quiere decir que no hay, todos los días matan, incluso niños. Este, entonces, esto es terrible, hay que seguir las campañas que hacemos en defensa de Palestina y denunciando, claro, la intervención imperialista sionista de Israel y de Estados Unidos, que mantiene, se ha cambiado un poquito, ha disfrazado un poquito ahora, todo lo que hablan es del plan de paz, de que no, que se va a solucionar. Por ejemplo, una de las cosas que no se ha solucionado, que es fundamental también,
es que no pueden entrar recursos por la frontera, o entran, pero una cantidad mínima. Entonces, gran parte de la población de Gaza no tiene ni para comer. Es decir, es terrible, es terrible. Y nosotros hemos mantenido la solidaridad, las movilizaciones, bueno, desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuadro Internacional hemos participado en una flotilla que fue hasta Gaza a llevar ayuda. Ahora se está enviando desde España eh, ayuda, y ahora hicieron, eh, y en estos días, hace unos días, un- una reunión, actividad artística también, en Madrid, perdón, en Barcelona, en solidaridad con Palestina, que participaron 12.000 personas y artistas de casi todos los países de Europa. Sí, fue un hecho de verdad extraordinario que, bueno, en España fue uno de los hechos más grandes, aunque no fue el único, porque en España ya había habido un montón de, hasta huelgas. Bueno, esta solidaridad entonces continúa y tiene que seguirse ampliando, claro. Porque esto no terminó, no se solucionó, y por supuesto, como ocurrió, como puede ocurrir en cualquier otro país, Estados Unidos sigue con su plan, más allá de los líos que tiene internos, pero Trump sigue con su plan de invasiones, de atacar, ahora está amenazando con atacar a Irán, eh, atacó a Venezuela y ahora quiere someterla totalmente, y puede atacar a cualquier país latinoamericano. Es decir, que no se entienda con él, que no le haga caso, digamos. En el caso de Bolivia, bueno, el gobierno parece que está entendiéndose totalmente con Trump. Eh, entonces, esto es lo que está pasando. Por eso es muy importante mantener la solidaridad con Palestina. Vamos a mantenerla. eh, y la denuncia esta de Trump y su política imperialista global, ¿no? Bueno, eso quería decir. Muchas gracias. José Luis, ¿quieres añadir algo? Sí, creo que es importante, sobre la base de lo que acaba de decir muy bien Miguel, repudiar las acciones, negociaciones del gobierno de Bolivia con el sionismo israelí. Hace unos También. días acaban de tener reuniones formales de, dice, cooperación técnica y tecnológica entre Bolivia y el sionismo israelí. Y entendamos que si bien no aparece en la noticia la cuestión militar, pero el sionismo nunca negocia la cuestión económica al margen del comercio de armas. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, en las vigilias que hagamos, en las marchas que hagamos en solidaridad con Palestina, hay que exigir, como es el mandato de Naciones Unidas, que Bolivia rompa relaciones con el Estado sionista y genocida de Israel. Ujú, muchas gracias, Luis. Sí, justamente es muy importante eso. Eh, a nivel nacional, bueno, el gobierno boliviano, a espaldas incluso del país, o sea, lo hace directamente sin ninguna consulta, sin nada, bueno, como está gobernando Paz en general. Y en este caso, en el momento donde más aislado está quedando Israel, donde más repudio genera a nivel internacional, lastimosamente el gobierno de Paz se está sumando a esos bueno, estados vasallos, digamos, ¿no? Esos gobiernos vasallos, esos gobiernos totalmente sometidos a Estados Unidos que apoyan a Israel, ¿no? Y es realmente, bueno, vergonzoso para el país y en el marco de que, bueno, Israel que le está dando algunas migajas para comprárselo al gobierno y que parezca como algo bueno, ¿no?
Entonces realmente, bueno, es terrible esta situación, tenemos que condenarlo plenamente y bueno, y a nivel internacional también condenar esta nueva fase del genocidio, esta nueva fase de colonización que pretende Trump, nombrando una administración directamente él de la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El día de ayer estuvimos con una acción acá en la ciudad de La Paz, movilizándonos en apoyo a Palestina. El día viernes se mantienen las vigilias en Cochabamba y se están coordinando actividades a nivel nacional también. Entonces es muy importante la solidaridad con Palestina y seguimos con mucha fuerza en esto. Bien, bueno, y damos la bienvenida al compañero Gualberto. En unos momentos más estaremos hablando del tema, bueno, el tema de tierras con él. Eh, bueno, vamos al tema de Argentina, ¿no? De los grandes incendios. José Luis estaba invitado justamente para este tema, ¿no? Tienes la palabra, José Luis. Estás con tu micrófono apagado. Voy a Ahora, compartir pantalla, por favor. Voy a mostrar algunas diapositivas. claro que sí. Un momentito. Ahora sí. Ok. Mm, Está con el teléfono apagado, José Luis. El micrófono. ya. ¿Se ve? No, ahora ¿Ahora sí. se ve? Está cargando. Ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, ya está. Bien, el tema es los incendios que están habiendo tanto en Chile como en Argentina y que yo le he denominado la expansión de los intereses corporativos, empresariales, de las empresas multinacionales y extractivos, extractivistas. Esto es lo que está ocurriendo en los incendios, tanto en la región del Biobío en Chile, que además es una región mapuche, y la Patagonia Argentina. Durante el mes de enero, todo el anterior mes, desde los primeros días del mes de enero, el fuego volvió a mostrar el rostro brutal, violento, de un modelo capitalista extractivista que sacrifica territorios y sacrifica también vidas. Actualmente los intereses empresariales y extractivistas se expanden sobre el conjunto de Sudamérica. ¿Y qué es lo que hacen? Fundamentalmente arrasan bosques y se apropian de agua, de los ríos, de las montañas y obviamente de los territorios, tanto en el campo minero como hidrocarburífero. Esta expansión coincide con una escalada de incendios que favorece, obviamente, no es para nada casual los incendios. La escalada de incendios y los incendios en general favorece el despojo de los territorios, la especulación inmobiliaria, esto es muy importante. ¿Qué es lo que se hace con la tierra una vez quemada, incendiada? Especulación inmobiliaria y obviamente la recolonización de los territorios y de los pueblos. Esto ocurre con las mismas características tanto en Chile como en Argentina. Hay dos fuentes que voy a utilizar en esta breve intervención. Por una parte, esta noticia de los incendios forestales en Chile y Argentina, el fuego como herramienta del despojo y del negocio extractivista. Y la otra fuente, no muy común, es esta, el fuego que precede al despojo, una denuncia sobre los incendios como herramienta de saqueo en el Cono Sur. Estas dos noticias son la fuente para lo que brevemente voy a exponer. Incendios en Chile y en Argentina. Los incendios forestales se repiten año tras año y no son sino una expresión de un problema estructural del capitalismo.
Es decir, un modelo económico radicalmente extractivista y depredador que obviamente prioriza las ganancias por encima de la vida, de la naturaleza y de la vida de las personas y de los pueblos. En Chile, el Estado ha promovido y subsidiado, ojo, monocultivos forestales altamente inflamables. No hay mucho tiempo para explicar esto, pero ubiquen las grandes plantaciones forestales para la celulosa del papel, básicamente pino, profundizando el despojo territorial iniciado en la dictadura de Pinochet en Chile por grandes empresas transnacionales. Mientras los gobiernos, incluido el gobierno izquierdista de Boric, responde con represión y no con prevención. De hecho, no hay políticas de prevención de los incendios. En Argentina, los incendios se agravan por una serie de políticas de ajuste estructural neoliberal que desfinancian el combate y la prevención del fuego para favorecer grandes negocios inmobiliarios y extractivistas. En ambos países, tanto en Chile como en Argentina, el fuego funciona entonces, lo hemos dicho, como herramienta de expulsión de comunidades de los territorios y reconversión del territorio para negocios inmobiliarios, confirmando así que no se trata de catástrofes naturales, ni solo es una consecuencia del cambio climático, sino de las consecuencias gravísimas de un modelo capitalista extractivista que debe ser enfrentado obviamente con la organización popular, las responsabilidades políticas, juicios a los responsables y una salida de fondo basada obviamente en la justicia territorial y ambiental. Veamos un par de detalles de qué es lo que ocurre en Chile y en Argentina. Los incendios forestales entonces, tanto en Chile, reitero, como en Argentina, se han convertido en una realidad donde año tras año se queman miles de hectáreas. Este no es el primer año, igual que en Bolivia, que ocurren los incendios. Se queman miles de hectáreas de bosque nativo o se queman los monocultivos de pino y eucalipto. Entenderán pino y eucalipto como celulosa para el papel. Viéndose así afectadas en ambos casos, tanto en Chile como en Argentina, las comunidades aledañas a los focos de incendio, perdiendo muchas veces sus viviendas, animales, fuentes de ingreso y sobre todo contaminación de las fuentes de agua, no solo por el fuego como tal, sino también por las cenizas que lleva y traslada el viento. Las condiciones climáticas que favorecen la propagación de los incendios, tales como olas de calor cada vez más fuertes, vientos fuertes y sequías prolongadas, no son un fenómeno aislado. Esto es muy importante que entendamos. No solo es una cuestión de cambio climático. El problema entonces no se limita únicamente a la crisis climática, sino básicamente a un modelo capitalista económico basado en la explotación descontrolada de los recursos naturales como son las plantaciones forestales. Todo esto es lo que ha creado un escenario perfecto para esta propagación de los incendios. El Estado chileno ha impulsado durante décadas un modelo forestal basado en monocultivos de pino y eucalipto, y justamente y en gran parte de lo que es el territorio mapuche, el importante Gualmapu. Especies altamente inflamables, el pino y el eucalipto, que han desplazado además el bosque nativo y han transformado amplios territorios en verdaderos focos de riesgo ante los incendios. Este esquema radicalmente extractivista, deforestador, subsidiado, reitero, con recursos públicos del gobierno y funcional a las grandes empresas forestales, básicamente transnacionales, ha avanzado incluso sobre zonas muy cercanas a áreas urbanas, aumentando el peligro para las comunidades. En vez de enfrentar las causas estructurales del problema como la regulación del modelo forestal y un mayor financiamiento para la prevención y el combate de los incendios, el gobierno chileno ha respondido con medidas represivas como el toque de queda y responsabilizando a supuestos incendios intencionales y evitando cuestionar un modelo productivo que profundiza la crisis ambiental, el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero y un largo etcétera.
Testimonios de comunidades afectadas y análisis de expertos dan cuenta de que durante la dictadura militar en Chile, las empresas forestales grandes transnacionales, con la complicidad del régimen, incendiaron bosques nativos y viviendas para expulsar a la población y apropiarse de sus territorios, devastando así extensos ecosistemas y obviamente destruyendo el tejido social de las comunidades, principalmente mapuches, no únicamente. Este proceso de despojo permitió la expansión de monocultivos en todo el territorio mapuche, de especies exóticas altamente inflamables, lo hemos dicho, sobre todo el pino, que hoy explican el aumento y la frecuencia, intensidad de los incendios forestales cada vez más grandes, sobre todo en la zona centro-sur de Chile y el Gualmapu, territorio mapuche, manteniendo a las comunidades en permanente riesgo de incendio. El uso del fuego como herramienta de despojo permitió expulsar a comunidades campesinas y mapuches de sus territorios y consolidar así el modelo agroforestal en beneficio de grandes grupos económicos como las empresas multinacionales. Este poder se construyó al alero bajo la protección de la dictadura cívico-militar desde Pinochet, que impulsó la privatización de tierras, subsidió con recursos públicos la expansión de monocultivos y reprimió violentamente, no solamente deteniendo, sino matando a las personas que resistían esta política incendiaria mediante marcos como el Decreto Ley 701 por el que se mantiene, es decir, quienes protestan en Chile son directamente acusados de terroristas. Es una ley antiterrorista, esta ley 701. Lejos de ser hechos accidentales, los incendios forman parte entonces de una política estructural de desposesión, usurpación que el Estado ha sostenido en democracia, profundizando un modelo extractivista que mantiene a comunidades rurales y territorios mapuches expuestos a incendios permanentes. ¿Qué ocurre en Argentina? Para terminar esto, en Argentina, provincias como Neuquén, Chubut y Río Negro han sido también y son escenarios de incendios devastadores, profundizando políticas de ajuste neoliberal. El 2024, el gobierno de Javier Milei subordinó el Sistema Nacional del Manejo de Fuego al Ministerio de Seguridad y recortó en más de un 65% el presupuesto de Ambiente y Parques Nacionales, afectando obviamente tanto el combate como la prevención de los incendios. Esta orientación no es exclusiva del oficialismo. Distintos sectores políticos argentinos acompañaron, ojo, el desfinanciamiento para priorizar el pago de la deuda externa. Entonces, no es para prevenir incendios, sino para pagar la deuda externa. Mientras los gobiernos provinciales avalaron estos recortes y promovieron negocios, grandes negocios inmobiliarios, incluso frente a un escenario de sequía que obviamente incrementa el riesgo de incendios. Seguimos con Argentina. Los incendios abren paso a la reconversión del uso de la tierra, esto es exactamente igual que en Bolivia, y a nuevos negocios sobre territorios arrasados, incendiados, como proyectos inmobiliarios, forestales, turísticos y obviamente extractivistas con esta cuestión de las tierras raras, minerales estratégicos, etc. La ley de bosques de Argentina aparece pues como una de las pocas barreras frente a la especulación, razón por la cual el gobierno de Milei busca flexibilizarla mientras mantiene desfinanciado el combate de los incendios. Esta política no es casual, la falta de recursos y las precarias condiciones de las y los brigadistas contrastan con el enorme gasto militar del gobierno argentino, evidenciando que el abandono frente al fuego es funcional a los intereses económicos que lucran con la devastación y con los propios incendios. Existe pues una íntima relación entre los incendios forestales y el desplazamiento forzado de comunidades mapuches y también sectores populares. Son parte de una política que libera territorios para entregarlos a multimillonarios y grandes grupos económicos. Frente a esto se vuelve urgente exigir todos los recursos necesarios para combatir el fuego y garantizar la reconstrucción de las familias afectadas.
La ofensiva contra la ley de tierras que limita la extranjerización de la tierra rural apunta pues a profundizar el despojo y la entrega de bienes comunes estratégicos como lagos, acuíferos y bosques nativos en un país, Argentina, donde millones de hectáreas ya están en manos de capitales extranjeros. Los incendios forestales, reiteramos una y otra vez, no son hechos aislados, sino el resultado estructural de un modelo económico basado en el despojo, la desposesión y la acumulación capitalista. Frente a una tragedia que se repite año tras año, la respuesta debe ser radical: organización desde abajo, unidad de las luchas y exigencia de responsabilidades políticas a los gobernantes, a los gobiernos, tanto federal como también provincial. No sirven más subsidios ni medidas represivas, sino desmontar el negocio forestal mediante la expropiación de las tierras de las grandes empresas multinacionales y su restitución a las comunidades. Solo así es posible avanzar hacia la justicia territorial y ambiental, poniendo la vida, la naturaleza y a los trabajadores y a las trabajadoras por sobre las ganancias capitalistas. Y termino con mostrándoles esto, que es una publicación de la Vía Campesina que denuncia la expansión de los intereses corporativos y extractivos, incendios en el Biobío, Chile y la Patagonia Argentina. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, José Luis. Muy, muy importante, digamos, todo el informe que das, bastante completo. Bueno, de ya, digamos, pero de acuerdo con lo que planteas, la necesidad de la máxima unidad y la necesidad de luchar contra todos estos planes de ajuste, pero además, bueno, estos planes de saqueo, ¿no? Bueno, de colonización, de imposición, tomar las tierras, ¿no? En Argentina, que es algo parecido que se está generalizando a nivel internacional con estos incendios, ¿no? Nos pasó en Bolivia, pasa en Brasil, y bueno, y en Argentina, pero está muy directamente vinculado a una política total del gobierno a favor de esto. Y bueno, la presencia que ya mencionamos, incluso de sionistas, ¿no? De Israel, iniciando esos incendios, esos mercenarios a nombre de turistas que van a estos territorios, y también están en la lista empresas argentinas, bueno, empresas de Israel, empresas sionistas para ocupar la Argentina, ¿no? Despojando y desplazando incluso a las poblaciones, a los mapuche que están en esta región, ¿no? Una situación terrible. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, plena solidaridad con las movilizaciones y con los pueblos de Argentina y también Chile, que estás igual en algo parecido. Y además está conectado y la Patagonia además está siendo incendiada en ambos países. Plena solidaridad con ambos pueblos y las luchas y las movilizaciones que ya han realizado denunciando todo esto, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y quería consultar a Gualberto si gusta que pasemos directamente al punto del tema de tierras o vamos primero con el tema nacional. No, Así no, que, hola, buenos aló, días. Gualberto, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Este, depende del programa que ustedes están manejando. Podemos pasar Yo me contigo, acomodaré. Gualberto. Si puedes, Bueno, podemos pasar al tema de tierras. Entonces tienes la palabra, Gualberto, coméntanos todo el tema de tierras. buenos días, compañeros que están en este medio, y también saludamos a todo el país, a las organizaciones sindicales, comunidades del territorio nacional. Pues eh, como CESUD orgánica, independiente, como ejecutivo de la CESUD orgánica, pues es importante tocar el temas que en este momento nos están eh, aquejando a todo el campesino indígena a nivel nacional. Eso es justamente, queríamos tocar el tema, digamos, de las supuestas avasallamientos en Santa Cruz, y también el tema orgánico, que es de las organizaciones sindicales. Compañeros, en este sentido, queremos manifestarnos en el tema del gobierno, en la que está él arremetiendo a las comunidades de San Julián, después de Guarayos y otras comunidades, provincias que existen en Santa Cruz, que en este momento son víctimas de arremetidas de la policía y del ejército, y las políticas y en este caso los
los agroindustriales que están apoyando para prácticamente despojar a los campesinos de su pequeña propiedad, que son miles y miles de compañeros que son afectados. En ese sentido, nosotros como organización damos nuestro todo total, absoluto respaldo a nuestros compañeros, porque no puede ser la tierra, es de quien la trabaja, y que justamente ellos somos dueños de la tierra. Los patrones que en este momento quieren adueñarse, apropiarse de esas tierras son extranjeras, son agroindustriales, que son parásitos que solamente viven del agronegocio, entonces, y quieren pues prácticamente despojarnos de todo nuestro territorio, en este momento Santa Cruz y el oriente boliviano. Hace tiempo, y este es en peligro, ¿no? Que en este momento los gobiernos han titulado a la propiedad, o sea, los derechos propietarios de los patrones que están justamente en Santa Cruz, y no así de los campesinos. Simplemente están en este momento en posesión muchos años, y lamentablemente ellos están apareciendo como si no fueran propietarios de esas tierras. En ese sentido, compañeros, en este momento la ley que el gobierno está preparando no es solamente para Santa Cruz en el tema de tierra, sino es a nivel nacional. Estamos en peligro porque no solamente está Santa Cruz o el oriente, sino también nuestras zonas altiplánicos, zonas valles y todas nuestras montañas que prácticamente están en peligro, porque se ha mencionado inclusive, y esto es testimonio de algunos compañeros dirigentes de Santa Cruz, que en Cochabamba van a ser despojados también aquellas tierras que en este momento están, o sea, van a ser restituidas, dice, las propiedades a la hacienda Canelas. También van a ser restituidas aquellas tierras que pertenecían a la Universidad Mayor San Simón. Y así sucesivamente, en todo el país van a ser restituidas a las anteriores haciendas. O sea, es que decir, van a ser tocadas aquellas propiedades de los patrones, van a ser restituidas a los patrones de la época del 52. Compañeros, esto es un grave política contra campesinos indígenas. Entonces, lógicamente, todos los decretos, todas las leyes que el gobierno va preparando es en ese sentido. Es justamente el objetivo, es eso, la tierra y los recursos naturales. No es hacer cortar el narcotráfico, no es cortar la corrupción, no es agarrar a algún político preso. No, compañeros, el objetivo es prácticamente apoderarse de todas nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Eso es la política internacional y nacional de este gobierno y los gobiernos que pasaron. En ese sentido, compañeros, es con ese objetivo, todos los decretos, todas las leyes se están haciendo, han pisoteado la constitución política del Estado, no hay ningún derecho prácticamente que se está respetando de los ciudadanos, de los campesinos indígenas. En ese sentido, compañeros, es que justamente esa ley de antibloqueos, por ejemplo, es pues prácticamente para maniatarnos a todas las organizaciones, maniatar a todos los que realmente luchamos por nuestra tierra y territorio, o nuestras 36 naciones originarias. Entonces, compañeros, yo creo que acá no tenemos que no podemos dejarnos que esto continúe, debemos alarmarnos a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, nuestro total apoyo a nuestros compañeros de que están allá resistiendo al avasallamiento, al despojo de las oligarquías a las propiedades de los campesinos indígenas. Entonces, y lógicamente en ese sentido, en el tema orgánico, tenemos que organizarnos, tenemos que nuevamente tener nuestras federaciones legítimas
independientes, porque en este momento nos han destruido, nos han dividido los partidos políticos tradicionales y las oligarquías. Sabemos muy bien, compañeros, que una vez, por ejemplo, en el año 52, dijeron cuando los patrones estaban siendo despojados de sus haciendas aquí en Cochabamba, dijeron uno de los patrones, dijo, hoy día nos estamos yendo, pero un día vamos a volver. Eso con esa palabra, compañeros, se fueron los patrones de aquí de Cochabamba. Y eso se va a cumplir seguramente. Siempre han intentado eso. Y a través de la política, eso ha sido siempre su intención. Por eso que la reforma agraria solamente se hizo por aquí, por Cochabamba, por los valles, y no se hizo en Santa Cruz. Los patrones estaban allá intactos y muy dichosos y felices. Y todo a través de la política ellos se adueñaron de todas las propiedades o la tierra y territorio del oriente boliviano. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que organizarnos, unirnos, pero en una organización verdadera, una confederación de campesinos orgánica, independiente, no sometido a ningún partido político tradicional o oligarquías, porque esto es la que quieren ellos. Nosotros en este momento estamos divididos. ¿Quiénes nos han dividido? Justamente los partidos políticos tradicionales y esos dirigentes traficantes que se han vendido por centavos, por un plato de lentejas. Esos dirigentes son los que en este momento, por esa razón, estamos en esta situación. En ese sentido, compañeros, yo les digo gracias y ojalá, compañeros, todos podemos organizarnos, unirnos para defender nuestra tierra y territorio y nuestras 36 naciones originarias. Gracias. Muchas gracias, Gualberto. Muy importante la denuncia que realizas. Realmente lo que está haciendo el gobierno de Paz es una contrarreforma agraria, como tú dices, quiere devolvernos a antes del 52, ¿no? Ya sea con los anteriores patrones o con nuevos, ¿no? Porque también ese es parte de su proyecto, ¿no? Que las tierras puedan ser libremente vendidas a, a cualquiera, ¿no? Y en general los que van a estar ahí a la cabeza son la oligarquía terrateniente, ¿no? Entonces realmente es un hecho muy grave y bueno, muchas gracias, Gualberto, por ponerlo aquí, por denunciarlo. Esto deberíamos estar hablando todos. O sea, lo que está queriendo hacer el gobierno de Paz es toda una contrarreforma general, ¿no? Quiere devolvernos 100 años atrás, ¿no? Y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Eso tiene que estar en todos los pliegos, el rechazo a los planes bueno, de ataque, de ofensiva y bueno, de apropiación de la tierra campesina por parte de las oligarquías, los viejos hacendados y en general que está auspiciando este gobierno, ¿no? Una gran denuncia muy importante que tiene que hacerse. Muchas gracias, Gualberto. No sé si quieres decir algo más o cerramos ahí este punto. Sí, simplemente ya un poco con otro tema. Quería decir que hay algunos compañeros de Santa Cruz, también aquí del Valle, de zonas andinas, también del Valle, Valle Alto, que me han sugerido que quieren tener este tipo de comunicación. O sea, es más rural, digamos, ¿no? Un tema más rural. Y por esa razón yo quería plantear que sea otro programa de rebelión, pero a nivel rural, digamos, ¿no? Entonces, para que se escuche más las propuestas de ellos, porque hay muchos temas sobre este tema de la tierra. Entonces, quizás eso sería, bueno, podemos ya verlo, ¿no? Cómo esto se podía dar también otro espacio, ¿no? Ujú. Muy bien, Alberto, vamos a pensarlo, hay que pensar cómo podríamos gestionar algo así. Y sí, es muy importante, ¿no? Más aún en este marco de ataques tan fuertes que se está viviendo, bueno, a nivel de todos los espacios, y en este caso en concreto con los hermanos campesinos, ¿no? Entonces es muy importante ver formas de comunicación y de apoyar a la lucha que necesariamente se va a llevar adelante, ¿no? Bueno, muchas Claro. gracias, Alberto. Listo. Gracias, hermanos. Chao, Gracias. chao.
Bueno, el punto final, bueno, es el punto nacional que vamos a hablar ahora. En general, sobre esto es muy importante considerar, bueno, el ataque, el marco global en el que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos en el punto anterior, como decía Gualberto, esta política general del gobierno de atacar a los trabajadores campesinos. De la misma forma tenemos la política, bueno, el intento de esta ley antibloqueos que están tratando de avanzar en el Parlamento, que básicamente implica algo similar, ¿no? Un ataque general contra los derechos de organización, de libertad de expresión, de movilización y de reclamo, ¿no? Una nueva ley mordaza, digamos, ¿no? Para tratar de silenciar todos los reclamos, justos reclamos, frente a un gobierno que justamente lo que está tratando de hacer es esto, ¿no? Retrocedernos como 100 años atrás, tratar de cortar derechos sindicales, tratar de cortar los derechos a la tierra en el caso de los campesinos, eh, empobrecer cada vez más al pueblo trabajador boliviano. Básicamente lo que se está viviendo en este caso, en general una forma de entender la política de paz, es de que de toda la riqueza que se genera en Bolivia, todos los recursos, todo el dinero, bueno, pues la riqueza en general, ¿no? Más allá del mismo dinero, lo que se está tratando de hacer es hacer una transferencia, ¿no? Que cada vez menos de todo lo que se produce en el país, menos de toda la riqueza que producen los trabajadores en el país, se quede para los trabajadores y sea desplazada mayor cantidad de esta riqueza hacia los grandes empresarios, hacia las transnacionales y algo también para que pueda administrar en favor de ellos el Estado y el gobierno, ¿no? El gasolinazo tiene justamente esa característica, ¿no? Es trasladar el gasto de los hidrocarburos a los ciudadanos, liberando de este gasto al gobierno, al Estado, para que el gobierno y el Estado tengan más posibilidades para manejar esos fondos a favor de los grandes empresarios, de la oligarquía terrateniente y las transnacionales, ¿no? Es en ese marco tan importante, bueno, el papel que tuvo la COP en la lucha por la abrogación del 5503, de ese decreto supremo nefasto, vendepatria y antipopular. Y ahora la Central Obrera Boliviana, bueno, se ha mantenido en pie de lucha con una serie de declaraciones, han tenido varios ampliados. Hubo un ampliado muy importante la semana pasada en Sucre, del cual, bueno, justamente se plantean varios puntos muy importantes, el rechazo, por ejemplo, a la municipalización, a la mayor descentralización de salud y educación. Lo que quiere el gobierno justamente son los planes neoliberales tradicionales, de que salud y educación pasen a ser administrados directamente por las alcaldías, en desmedro de las poblaciones justamente más pobres, porque las alcaldías más pobres no van a tener los fondos necesarios para poder garantizar una salud y una educación de calidad, ¿no? Ya tenemos esos problemas y se ven constantemente con la descentralización parcial que hubo en educación respecto a, bueno, la provisión de desayuno escolar y otros, ¿no? Entonces quieren profundizar esto y algo que es totalmente nefasto es una de las políticas neoliberales justamente para que el Estado se vaya liberando de obligaciones y las vaya descargando cada vez más hacia abajo, ¿no? Había un justo repudio a esto, rechazo de la COP a esto, rechazo de la COP a los planes de, bueno, esta ley Mordaza contra los bloqueos, y se mantiene en pie de lucha, en plan, en emergencia, la Central Obrera Boliviana, contra todos los planes del gobierno, ¿no? em, Contra todos estos planes que atacan a los trabajadores. Bueno, porque en realidad es un gobierno que trabaja para eso, ¿no? O sea, la única función que tiene, el único objetivo que tiene es empobrecer cada vez más al pueblo trabajador y garantizar más ganancias para sus patrones, ¿no? Para la oligarquía, para las transnacionales y el gran empresariado. Y en ese marco es muy importante que una de las resoluciones de la Central Obrera Boliviana es el llamado una gran reunión nacional de articulación, eh, una gran reunión donde se está planteando de que hayan varios compañeros más que puedan participar, distintas organizaciones. Ay, le pusieron un nombre muy bueno a esta reunión. Pero bueno, lo que están buscando es un ampliado de integración nacional, ¿no? Con instituciones afiliadas y no afiliadas a la Central Obrera Boliviana. Es muy importante esto, es un espacio muy, muy importante para justamente avanzar en la necesaria articulación de todos los que se movilizaron
contra el 5503, pero además otros compañeros y compañeras que no participaron plenamente en esas movilizaciones, distintos sectores, pero que se estaban sumando, que se están viendo atacados y agredidos constantemente por este gobierno, y en general toda la población boliviana que está sintiendo en carne propia cómo nos están empobreciendo cada día más, cómo nos atacan con la subida generalizada de precios que no para, no ha parado. Entonces, muy importante esto. Y esta reunión tiene que justamente generar una organización, un avance, un fortalecimiento de los sectores populares de la Central Obrera Boliviana para enfrentar la política del gobierno. Tenemos que estar ahí con mucha fuerza luchando justamente por esto, ¿no? Por la fortificación de nuestras organizaciones, por la fortaleza de la Central Obrera Boliviana, para que realmente puedan ser el espacio de oposición que tanto necesitamos, de defensa del pueblo trabajador, de defensa de Bolivia, contra un gobierno que está haciendo todo por destruirnos, ¿no? En ese marco, bueno, es muy importante esto y algunos planteamientos centrales que nos parece importante plantear para que la COP pueda fortalecerse es justamente esta apertura, bueno, como están haciendo a otros sectores, pero es muy importante que se lo haga de forma ampliamente democrática, ¿no? Es muy interesante que señalan también para sectores que están afiliados, que son parte de la COP, entonces están sintiendo esta necesidad. Es muy importante que la COP se democratice. Todos los años que el MAS ha cooptado la dirección con Guarachi, han debilitado plenamente la estructura de la COP, han hecho que sea una COP cada vez, bueno, que funcione de arriba para abajo, donde arriba el gobierno decía qué hacer, Guarachi bajaba esas órdenes y la Central Obrera Boliviana tenía que acatar, ¿no? Y como la mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo, simplemente pasó una situación de desorganización, eh, totalmente debilitando nuestra COP, ¿no? Bueno, ahora se tiene que pasar a todo lo contrario, ¿no? Y se tiene que cambiar incluso esa forma de actuar, ¿no? No se trabaja de arriba hacia abajo, sino se tiene que trabajar de abajo hacia arriba, desde las bases, ¿no? Se tiene que dar un mayor peso a las bases, mayor nivel de organización, mayor nivel de debate, mayor nivel para que puedan expresar sus opiniones, una necesidad de plena democratización de nuestra Central Obrera Boliviana, porque se necesita una herramienta de lucha muy fuerte, donde todos los compañeros que somos parte de la COP podamos estar plenamente conscientes de la necesidad de la lucha, y esto pasa justamente por una amplia discusión en las bases, ¿no? Que realmente se organicen, bueno, asambleas, los mismos empleados, pero con participación de bases, ¿no? Ver distintas formas de garantizar esto y la necesidad de, bueno, como está haciendo la COP, de ampliarse a todos los sectores que no necesariamente son de la COP, que no están afiliados, ya sea de esta forma con esta reunión, pero además muchos de los trabajadores hoy en día en el país no son formales, están precarizados, estamos precarizados de distintas formas, a través de contratos, consultorías o una precarización general que se está dando, donde no se está garantizando los derechos al sindicato. Eso justamente es planes del gobierno que quiere eliminar los sindicatos. Pero bueno, esto se está profundizando, pero ya viene de hace muchos años, ¿no? Entonces es necesario sindicalizar a todos estos sectores que, bueno, no se cumple la ley del trabajo, donde no se cumplen los básicos derechos laborales, donde no hay jubilación, no hay vacaciones, no hay las 8 horas. Bueno, hay muchos, muchos sectores en el país que trabajan de esta forma, que es parte de toda la precariedad, la informalidad que hay en el país. Entonces la Central Obrera Boliviana tiene que darse una tarea de agarrar estos sectores, sindicalizarlos, organizarlos. Es una tarea muy importante para fortalecer la COP y para que realmente los derechos laborales puedan llegar a más sectores de los trabajadores, y a través de esto además que se pueda garantizar que estos sectores tan explotados, tan oprimidos, tan precarizados puedan ser parte de las filas de la COP, puedan ser parte de la lucha tan importante que lleva adelante la COP contra las medidas que el gobierno quiere imponer para empobrecer más al país, para empobrecer más a los trabajadores bolivianos. Entonces, muy importante este empleo de la Central Obrera Boliviana, esta llamado, esta reunión eh, nacional con distintas organizaciones. Nuevamente, bueno, el nombre que es muy bueno, un empleado de integración nacional, ¿no? Con instituciones afiliadas y no afiliadas a la COP, para fortalecer el documento histórico Bolivia no se vende, ¿no? Es muy importante esto. Y bueno, nuestro pleno respaldo a esto, y estaremos
bueno, como estamos haciendo cobertura de los distintos empleados de los distintos espacios de la COP, también estaremos en este espacio tratando de avanzar en la organización de una alternativa frente al gobierno, una alternativa desde los trabajadores y una alternativa que, bueno, realmente pueda ser parte de estas luchas de la COP y que pueda, y de las distintas organizaciones sociales que necesariamente se están enfrentando al gobierno, ¿no? Es importante acá, junto con los puntos, plantear justamente esta unidad, ¿no? Para ver dónde nos están atacando. Está este tema del movimiento campesino que se siente totalmente agredido, que se está tratando de hacer una contrarreforma agraria, retrocediendo casi 100 años atrás. Está el tema de Tariquía, por ejemplo, de nuestras reservas nacionales que se están atacando brutalmente. Entonces es importante que todos estos temas también sean parte de un pliego general, de un programa general de lucha y de un plan de lucha que tiene que elaborarse desde la Central Obrera Boliviana con los distintos sectores. Entonces, bueno, nuestro pleno respaldo a esta resolución y vamos a estar ahí. Lo que nos falta un poco es eso, ¿no? Avanzar en la democratización, avanzar en la reorganización y avanzar en también generar un plan de lucha para enfrentar estas políticas del gobierno. No sé si quieres complementar algo más, Miguel. No, de acuerdo. Obviamente es muy importante, la COP jugó un rol histórico fundamental en Bolivia, empezando por el alzamiento del 52, lo que significó, bueno, lo que hablamos de la revolución agraria, es decir, todo estuvo relacionado con la formación de la COP, que fue una organización, una de las más sindicales más importantes que hubo en Latinoamérica inclusive, que en los últimos años obviamente fue decayendo, y con Guarachi casi había desaparecido, es decir, subordinada al MAS, y ya para la gente la COP era como algo que no existía. Bueno, ahora se está recuperando, tenemos, claro, todavía falta, pero impulsar esto, que la COP vuelva a ser la organización central, y en ese marco también lo que votó la COP en algún momento, hace muchos años, y ahora lo volvió a votar en su Congreso, impulsar una alternativa de política del pueblo trabajador. No es cuestión solamente de decir, no, esto no es político, como dijo la COP hace un poquito la dirigente. Sí, es político, obviamente, y necesitamos una alternativa. Por supuesto que eso no quiere decir que no luchemos por cosas concretas y inmediatas, y sobre todo impedir estos planes antipopulares brutales, pero siempre hay que pensar que para terminar con este desastre nacional necesitamos una alternativa política del pueblo trabajador, para eso se fundó el Partido de Trabajadores. Eso no quiere decir que sea la única, pero hay que unir a las organizaciones, hay que unirlas para decir basta de apoyar a estos gobiernos de derecha, a estos sectores de derecha, o a la falsa izquierda del MAS, que justamente ha sido la que hundió a la COP, que la hizo desaparecer del mapa. Entonces, ahora hay que recuperarla. Bueno, eso quería. Muy bien, muy importante eso, Miguel. Bueno, y de esta forma entonces vamos concluyendo con este programa de Radio Rebelión de este 1 de febrero del 2026. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy Buen día, bien. Miguel. Bueno, buenos días Mm. a Y todos. bueno, nos vemos la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia.
familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100%